Bueno, pues llegamos al tiempo de la entrevista aquí en Otras Miradas. Como todas las semanas saben que nos gusta poner el foco de atención en este ratito, en estos 15 minutitos, los últimos del programa, en un tema que consideramos especialmente relevante como para profundizar en él. Bueno, pues yo tengo aquí un libro, Hijo de Dios y de la Iglesia, y me alegra especialmente que el invitado de esta semana sea el director de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, Juan Sánchez Sánchez. Juan, bienvenido. Encantado, muchísimas gracias como siempre por la invitación y encantado, pues yo me siento un poco de esta casa, igual que digo de la biblioteca, claro que es la casa de todos, esta también es casa de mucha gente, de todos los creyentes y de aquellas personas que a través de las ondas pues pueden, o de las imágenes, pueden descubrir la programación que se emite desde aquí. Hombre, Juan es de los invitados con los que uno sabe que va a ser la entrevista muy cómoda, muy agradable, porque siempre se presta. Y es verdad que no vamos a hablar de la biblioteca, que otras veces le hemos traído al programa para hablar de la biblioteca como director, ¿verdad?, de este centro cultural que tenemos tan importante en la ciudad, pero sí que hace unos días en la radio hablábamos de ese tema de la biblioteca y ella me anunció la presentación de este libro, cosa que ocurrió el pasado lunes en el Salón de Concilios, y dijimos, hay que profundizar en él, hay que insistir en que merece mucho la pena este libro que tengo entre manos y que es, al fin y al cabo, el trabajo de 25 años, más de 100 artículos. Sí, este es un libro de recopilación de artículos. Obedece, en el año 1995 publiqué un libro de recopilación ya de artículos que se llamaba, el título era Soy un hombre libre, confesiones de un espectador, con Toledo al fondo, que llevaba un prólogo del entonces cardenal don Marcelo González Martín, muy cariñoso. Y este libro pues es un poco la continuación, lo que pasa que ahí estaban todos los artículos publicados, o muchos artículos publicados en prensa, hasta 1995. Y aquí están exclusivamente los artículos periodísticos que se han publicado y que tienen temática social, religiosa, política, es decir, la vida, pero desde una óptica determinada, la óptica de la fe. O sea, un creyente que no milita en un partido político, que es verdad que puedo tener una presencia pública desde puestos de responsabilidad como el que tengo en la biblioteca, pero aquí es un artículo en el que en alguna medida te confiesas cómo eres, en lo que pienses e intentas contribuir al bien de la sociedad. Son 150 artículos publicados desde 1989 hasta finales de 2014, o sea, 25 años de artículos, algunos poemas que he recuperado del poemario Hombre en Camino, porque de algún modo son poemas biográficos y que tienen esa constante, y que lo cierto es que según íbamos con el proceso de edición, lo que me sorprendía es que artículos escritos hace 15, 20, 10 años tienen una rabiosa actualidad cuando tratan de elecciones, de la corrupción, del problema del aborto, en fin, tantísimos Con lo cual son problemas temas que han estado siempre presentes. Sí. El subtítulo es Presencia de un cristiano en la vida pública, y en el acto de presentación del libro, ¿verdad?, Juan insistía mucho en que es una tarea también complicada, que a uno le asaltan dudas a lo largo de todos estos años escribiendo. No es fácil, ¿no?, ser pregonero de la verdad basándose en la fe. No es fácil, primero porque los cristianos estamos en el mundo sin ser del mundo, estamos llamados a ser sal, luz y fermento, estamos llamados a hacer una denuncia profética, pero al mismo tiempo con cariño y sin sembrar desesperanza. Yo creo que los cristianos tenemos que sembrar esperanza en la sociedad, porque Cristo murió, resucitó y está vivo en esta generación, en todas las generaciones, y los cristianos tenemos la misión de proclamar la buena noticia. Por eso tenemos que escribir artículos, tenemos que hacer intervenciones públicas donde intentemos poner luz. La fe es un regalo, no es un privilegio, es un don. Entonces los creyentes tenemos que tener una presencia pública pues en la enseñanza, en la cultura, la familia, en los medios de comunicación, y no podemos estar recluidos en la sacristía, porque nos ha elegido el Señor para colaborar con Él en la evangelización, en llevar una noticia que es fundamental, que Dios ama a esta sociedad, que Dios nos quiere, que Cristo viaja con nosotros. Y este es un mensaje que no es solo para los creyentes, sino para las personas que no creen, porque el Concilio Vaticano II dice que todos estamos llamados a la salvación, unos con la pertenencia a la barca de la Iglesia y otros por caminos que solo Dios conoce.
Entonces, este no es un libro solo para creyentes, es un libro para gente de buena voluntad. Yo tengo muchos amigos que no son creyentes y que han leído y que me dicen que se sienten interpelados y que coinciden en los planteamientos que hago, porque yo creo que los cristianos tenemos que poner concordia, hacer más fácil la convivencia y contribuir al bien de la sociedad, que es lo que quiere el Señor. Y esto lo haces como algo gratis, porque lo he recibido gratis. Yo he recibido de la Iglesia y de Dios muchísimo amor y me interpela que tengo que hacer, me manda a hacer esto. Don Marcelo, recuerdo que cuando hace muchos años le dije que iba a hacer esta misión un poco desde los medios de comunicación y me mandó un tarjetón muy cariñoso y me decía: Juan, yo te envío, la Iglesia te envía a hacer esta misión. Y así me decía don Braulio, por eso le he pedido a él que haga el prólogo, porque comentándole esta anécdota dice: pues yo también te vuelvo a enviar. No es fácil, pero no es algo más importante que otras tareas. Para mí es tan importante poder escribir con las ideas de la Iglesia, o una persona que está en una parroquia, en una misa, pues rezando simplemente. Es más importante quizá el estar rezando por la sociedad que hacer esta labor, pero también hay que hacerla. Porque eres muy humilde, por eso lo dices. Yo te iba a decir, fíjate, has aludido a algo muy importante, que estos temas de hace unos años siguen teniendo actualidad. Yo no sé si ahora es más difícil que hace unos años escribir como tú lo haces, asumiendo, ¿verdad?, que lo haces desde la fe. ¿Corren tiempos especialmente complicados o uno echa la vista atrás y se plantea, pues tampoco han cambiado tanto las cosas? Pues no han cambiado tanto las cosas, de verdad. Yo aquí, y estos días he compartido a través de las redes algunos artículos, y realmente si no hubiese dicho, este es un artículo que publiqué en el diario Ya, o en el diario ABC, o en otros medios, o en Padre Nuestro hace 20 años, parecería que está escrito para hoy. No, aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor, no es verdad. No es verdad. Lo que pasa es que ahora tenemos una globalización y todo el mundo, pues vivimos en una situación de alarma social muy grande, y todo el mundo pues ve que sale todo el tema de la corrupción muy grave, que salen el tema de los refugiados, el tema del paro, pero todos esos temas son temas históricos que están ahí. Lo que pasa es que yo creo que ahora se están afrontando. Hace unos años la sociedad hablaba que había que regenerar la vida pública, y ahora como que no se habla, como que es una batalla perdida. Y yo creo que los cristianos nos tenemos que poner, me gusta esta expresión, que yo creo que se la oí al Papa Francisco probablemente, pero nos tenemos que poner la camiseta de Cristo, la camiseta de nuestro partido, somos del partido de Cristo, y llevar esta buena noticia, un mensaje de esperanza, un mensaje de solidaridad hacia este mundo que sufre con dolores de parto. Y a veces en los medios de comunicación no hay buenas noticias, y sin embargo existen. Lo que pasa es que es más importante la corrupción, el drama, todos los sinsabores que ocurren, y sin embargo cada día a nuestro alrededor tenemos muchas buenas noticias, buenas acciones de mucha gente, y yo creo que los cristianos tenemos que poner el foco en eso bueno, no para decir, oye, está todo bien hecho, no, habrá que denunciar lo que está mal, pero siempre intentando corregir, siempre intentando aportar algo desde la esperanza. Yo creo que insistir en la desesperanza, en lo mal que está todo, a mí me molesta. Cuando un hermano en la fe, un cristiano, te empieza diciendo eso, qué mal está todo, todos los políticos son corruptos, todas las instituciones, digo, no es verdad. Hay gente muy sana que dedica la vida a los demás. Yo conozco muchos políticos que no se llevan nada, y que están entregados a los demás, y hay que poner en valor eso. Y la Iglesia tiene que poner en valor lo bueno que ocurre, porque al final nosotros seguimos a Cristo y tenemos la noticia más importante, y es que Cristo vive, aunque hay gente que no lo entiende, y vive entre nosotros y está dispuesto a acompañar nuestro caminar. Sí, claro, porque nos solemos dejar llevar por la desesperanza, porque quizás sea el camino más fácil, dejarnos llevar por esa sensación de que todo va mal, que no podemos hacer nada para cambiarlo. Decía don Braulio, precisamente, ¿verdad?, en la presentación del libro, sí que él ha escrito el prólogo, que hay que seguir tu ejemplo en el sentido de que como lectores también nosotros nos tiene que mover algo. Es decir, está en nuestras manos también ayudar para que las cosas cambien, no vale con quedarse sentado tranquilamente diciendo ya lo harán los demás. Sí, tenemos que contribuir. Yo no soy, les decía ayer a unos amigos, este libro no está para dar culto a nadie, y desde luego menos al autor, porque este libro nace del amor de Dios y de ser hijo de Dios y de la Iglesia. Entonces,
tenemos todos una grandísima responsabilidad de contribuir, pero allí en la mesa pues estaban pues una persona como Luciano Soto, como Pepe Martín Aguacil, que para mí son una referencia en la sociedad, que son un gran ejemplo pues en la vida sindical, en la educación. Hay muchos ejemplos, por eso estaban estas personas, estaba Juan Díaz como delegado de medios de comunicación que está entregando su vida al Evangelio desde los medios de comunicación, él ha hecho, o sea, hay mucha gente. Entonces, no se trata sobre todo de decir, hay uno al que hay que dar gloria, y es Dios, es el Padre, a Él, y nosotros podemos hacer pequeñas cosas cotidianas, pero gracias a que nos sentimos queridos por Dios, ojo, no sin sufrimientos, porque ahí me decían, ¿y entonces qué pasa al cristiano? El cristiano, seguimos a Cristo, y no puede ser el cristiano más que, el discípulo más que el maestro. Los cristianos tenemos que tener sufrimientos, tenemos la cruz, porque para seguirle, para seguir a Jesús, tenemos que seguir nuestra cruz, todo aquello que nos hace sufrir, pero no se hunde, porque sabemos que Cristo es el que nos acompaña a llevar la cruz. Y eso es muy importante, porque hay mucha gente que se hunde ante un cáncer, ante un sufrimiento determinado, ante la falta de trabajo, ante la falta de perspectivas, ante todo eso se hunde. Y Cristo está vivo, y la Iglesia, tenemos que decirlo, y la Iglesia no es el obispo, no son los sacerdotes, es el pueblo de Dios. Esto hay gente que no lo entiende, que es que tenemos la misma responsabilidad por el bautismo, somos sacerdotes, profetas y reyes, es decir, tenemos que rezar, hablar a los demás de Dios, tenemos que también hablar a Dios de los demás, y tenemos que servir a los demás en el nombre del Señor. Esa es la misión de todos los cristianos. No es decir, bueno, uno reza y otro sirve, como Teresa de Calcuta, y otro hace la predicación. No, todos los cristianos estamos llamados. Y para esto es muy importante estar en la Iglesia no como un lobo solitario. A mí no me gusta cuando una persona me dice, yo soy creyente pero no estoy en la Iglesia. No se puede estar, hay que estar en la Iglesia porque somos miembros del pueblo de Dios y caminamos con otras personas, con niños, con personas que pensamos de forma distinta. Eso es la maravilla, como el pueblo de Israel. Somos una caravana y atravesamos el desierto, pero es que nosotros, el pueblo de Israel tenía a Moisés que les guiaba, y nosotros tenemos a Cristo, que es nuestro bastón, que nos acompaña. Eso es lo importante. Y tenemos que decirlo pues en los medios de comunicación o allá donde estemos, y yo decía el otro día, no solo en los medios eclesiales como es este, tenemos que decirlo en los medios generalistas para poder llegar a personas que no creen, porque la misión fundamental de los cristianos es evangelizar y poder llegar a gente que a lo mejor no han escuchado el mensaje de la salvación de Cristo, y esa es nuestra misión. Tenemos un gran tesoro, el amor de Dios, pero lo llevamos en vasos de barro, que somos nosotros. Pero me reconocerás que es especialmente difícil en casos como el tuyo por haber asumido a lo largo de todos estos años cargos de relevancia pública, es decir, estar al frente como altavoz. Uno no se siente observado de una manera especial, porque no es lo mismo quizá en día a día, con otro trabajo, que no se expone tanto de cara a la galería, por así decirlo, con lo cual tiene más mérito. Bueno, yo estoy muy agradecido a Dios y a Cristo. Llegó un momento, cuando era joven recuerdo que con unos compañeros de estudios intentaban convencerme de que, bueno, que esto de que Cristo existe, que está vivo, que no, y yo ponía, digo, ¿cómo que ha resucitado Cristo? ¿Cómo que está vivo Cristo? Y es que tienes que experimentarlo. Una vez que experimentas que Cristo está vivo, que te ama y que lo sientes a tu lado, es fácil, porque entonces lo que tienes que hacer es hablar simplemente desde tu corazón, desde lo que piensas. No hay que andar con tapujos. Yo no me niego, si hay gente que yo sé que no, que el hecho de que yo sea creyente, hay personas que dicen, oye, este es un poco, me apilas, es un poco, pero es que es lo que creo, a mí es lo que me salva. Valoro mucho a la gente que está en un partido político, en una ONG, en cualquier tipo de asociación cultural, con todos me llevo bien, pero cuando me encuentro a alguien que me dice, yo soy creyente también, pues me da alegría, porque digo, oye, estamos en el mismo barco, tenemos que hacer este mundo, mejorar este mundo juntos, pero con los demás. No es porque la sal tiene que mezclarse para salar el mundo. La luz
tenemos que gastarnos para iluminar a los demás y tenemos que ser fermento, pero entre la masa. La levadura no está aislada, tiene que estar con el resto de la masa. Eso yo creo que es algo. Lo que pasa es que no está exento de riesgo. Sí, cuando yo de pronto digo que no comparto el aborto, pues hay gente que me observa y dice, pues vaya, qué raro, ¿no? Pero sí, ¿por qué no? Si este es un derecho. Yo no, es que tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la vida. Y cuando defiendo que los cristianos tenemos derecho a opinar, pues hay gente que dice, no, hombre, no, la iglesia que esté en las sacristías, que eso es una cosa privada. No, no es privada, porque es el modo de construir la sociedad. Entonces tenemos que ser muy serios. Lo que no podemos, por ejemplo, es decir, si yo creo en pues no sé, pienso que la enseñanza pública es excluyente y que no tiene que haber enseñanza concertada, ¿cómo vas a decir que llevas a tus hijos a un colegio concertado? Claro. Hay que ser realmente coherentes con lo que uno piensa. Y sin embargo hay gente, pues el otro día pues me pedían unos libros, que hiciese una selección de los libros que estaba leyendo, y como anécdota, a lo mejor fue una casualidad, pero normalmente me respetan, digo, estoy leyendo esto, esto y esto. Y en la entrevista que me hicieron, pues aparecían 2 libros de carácter general, uno local, otro de historia, y sin embargo mencionaba que estaba leyendo El nombre de Dios es misericordia, del Papa Francisco, ese libro de entrevista, y lo silenciaron. Es que las cosas de la Iglesia a veces se silencian, porque parece que son antiguas, y no es verdad. No hay nada más moderno que el Evangelio, porque esta institución no solo lleva los 2000 años desde Cristo, sino que además está lanzando mensajes de vida. La Iglesia es admirable por tanta gente, porque está haciendo una labor educativa, porque está haciendo una labor social, porque está haciendo la labor de ayudar a los pobres de forma permanente, porque está en África, en tantos continentes, o está aquí. Y es una labor callada, callada. Y eso lo hacen personas en nombre de Cristo, igual que hay personas que hacen una labor social de una forma, digamos, sin una creencia, que también es importante. Pero los cristianos todo lo hacemos como una respuesta de nuestra fe. No nos creemos mejores que los demás, somos pecadores, pero pensamos que tenemos una misión que hacer en este mundo, y a veces, aunque cuando yo he publicado algún artículo el tema de la familia, pues ha tenido consecuencias. Cuando he hecho a veces una crítica a un partido político, pues no ha gustado en ese sector, y sin embargo yo me siento con libertad, porque Dios, la libertad de ser hijo de Dios, no por ser más importante, de decir las cosas que pienso. No escribo ninguna cosa en la que no crea, y no me gustaría escribir cosas de lo que un día me arrepienta. Por eso mido mucho las cosas, todos los artículos que publico, que he escrito mucho, porque ya son libros de historia, libros de bibliotecas, estos libros de artículos, pero estos libros, en alguna medida, en este libro es verdad que te desnudas, porque dices lo que piensas, y sin ningún parapeto. Pero es que tenemos que hablar desde la verdad, desde la libertad, sí, pero la libertad solo no existe. La libertad es estupenda y Dios nos hace libres, pero tenemos que hablar, la libertad va unida a la verdad. No puede haber libertad si no hay verdad. Es verdad que la libertad es algo, habla pues hasta el Cervantes en su libro, ¿no? En su libro maravilloso, El Quijote, pero los cristianos tenemos que unir siempre libertad con verdad. Fíjate qué bonito para terminar la entrevista lo que me acabas de decir, libertad y verdad, y se nota cuando uno pone el corazón escribiendo. Así que yo quiero recomendar, hijo de Dios y de la Iglesia, la presencia de un cristiano en la vida pública. Y Juan, invitarte cuando tú quieras venir. Lo decíamos antes al comienzo de la entrevista, que esta es tu casa, y es verdad, es que siempre es un gusto recibirle. Y cuando sabemos que va a venir nos alegramos, porque se nota, ¿verdad? Cuando está entre nosotros, que nos transmite, es verdad. Aquí tengo muy buenos amigos y sobre todo hermanos en la fe. Y entonces pues les da mucha alegría encontrarse este equipo. Reunirnos todos. Sí, es ya tantos años, desde, yo lo mencionaba don Juan Díaz el otro día, cuando yo estuve, digamos, de patrono en la Fundación Radio Santa María, me nombró don Marcelo, y la verdad es que siempre he seguido
y me ha parecido algo estupendo. La labor que se hace de Radio Santa María y desde Canal Diocesano es absolutamente necesaria. La Iglesia tiene que tener una presencia pública y tener unos medios de comunicación al servicio de la evangelización me parece esencial. Bueno, si lo hacemos con personas como Juan de Augusto, así que vengan muchos más años aquí colaborando uno con otro. Muchas gracias a ti, Gracias. Teresa, y a vosotros, a todo el equipo. Terminamos así recomendándoles este libro, ya saben, de Juan Sánchez Sánchez, invitándoles a la siguiente cita la próxima semana aquí en Otras Miradas. Muchas gracias por seguirnos.